las últimas horas que dan cuenta de que tenía cocaína, también había consumido cocaína y marihuana. Bueno, este drama que sufren muchas familias, lamentablemente, en la República Argentina. Vamos a saludar a Walter Martelo, que es el defensor del pueblo adjunto en la provincia de Buenos Aires. Martelo, gracias por atender a Canal 7. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes. Nosotros recién poníamos en el testimonio de Amelia primero y después lo que pasó con el caso Chano. Pero, ¿cuál es la discusión de fondo que pasa, no? Porque tenemos una ley de salud mental que no da respuestas. La ley es una muy buena ley, pensada en cambiar un paradigma de hace muchos años donde la internación era la moneda corriente y muchas veces quedaban a lo largo de su vida muchísimos pacientes que tenían una a la salud mental y que en algún caso tenían alguna conflictividad social, con lo cual la ley vino a cambiar ese paradigma poniendo la centralidad en los derechos de las personas. Ahora, ese avance que se dio en cuanto a derechos muchas veces también complica algunas situaciones que se dan en determinado espacio de tiempo y en determinado momento de la vida de quienes, de las familias que padecen en su seno algún trastorno vinculado a la salud mental o a las adicciones, que es justamente que ante un caso de esta gravedad, como la que plantearon el testimonio ustedes o el testimonio que estamos viendo de Chano por estos días, se llega a una instancia donde el familiar requiere la internación y, reitero, tiene que ser en ese momento y en ese lugar y muchas veces no se pueden esperar algunos cumplimientos de algunas indicaciones que la ley prevé para las internaciones no voluntarias, pero que terminan siendo engorrosas y muchas veces terminan perdiéndose la oportunidad justamente de salvar alguna vida o de no comprometer la salud de algunas personas como en estos casos, ¿no? Yo me pongo a pensar también, Diana Pili lo saluda, ¿cómo está? Buenas tardes. En la situación económica, ¿no? Pues estamos hablando primero de Chano, que tiene una situación económica adecuada, está bien estabilizado, pero hay gente que realmente es un sector vulnerable, familias, mamás, que realmente la pasan mal y que a veces no tienen el acceso o no saben por ignorancia cómo y a quién recurrir, ¿no? Sí, vos fíjate que en este caso tenía la posibilidad de contar con, más allá que lo haya utilizado o no, desconozco la intimidad, pero la posibilidad de contar con un acompañante terapéutico, con determinados tratamientos psiquiátricos, el acceso a la medicación psiquiátrica, claro. Todas cuestiones que, como bien vos decís, en los sectores vulnerables muchas veces no ocurren. Y además también la imposibilidad de acceder a esos tratamientos, ¿no? Por más que el Estado haga un esfuerzo muy grande en el cumplimiento de la ley, muchas veces quedan ajenos a un sector de la sociedad que es el sector más vulnerable, y que se pone en juego cuando aparecen estos casos notorios, pero que existen en un número muy importante, habida cuenta que Argentina lamentablemente es el segundo país en Latinoamérica en consumo de alcohol en menores, según los últimos datos de la Organización Panamericana de la Salud, y más grave aún, es el tercer país en toda América, incluido Estados Unidos, en consumo problemático de alcohol en menores. O sea, tomando una sustancia de las que son lícitas, ¿no? Sí, sí. El problema es mucho más grave aún con las sustancias ilícitas. Ahora, Martelo, usted dijo que la ley vino a cambiar un paradigma y está bien en ese sentido. Ahora, ¿qué hay que modificar de la ley o qué tendría que hacer el Estado para que no se repiten este tipo de situaciones donde no hay lugar donde llevar, o es muy difícil llevar a una persona e internar a esa persona ahora con esta nueva norma? Sí, tiene que haber un proceso más ágil en cuanto a la excepcionalidad. Ajá. En primer término, me parece que eso, vía la reglamentación de la ley, se puede subsanar. Y después, lo que vos decís, me parece que a una ley que vino a cambiar un paradigma, hay que dotarla de todos los recursos necesarios, claro, justamente para que ese paradigma se pueda cumplimentar y aquellos derechos que le otorgamos a los sujetos puedan estar contenidos dentro de un esquema de prevención, de contención y de atención a los que padecen algún problema de adicciones o de salud mental. Sí, porque además es un peligro para la propia víctima, pero además es un peligro para el resto de la comunidad, con las personas que conviven con ellos. Sí, por supuesto. Y además lo que significa la cotidianidad de
de la convivencia con una persona que tiene... No, ahí tiene que estar toda la apoyatura del Estado. Ustedes veían recién, por ejemplo, en la comunicación que hace Chano al 911, parecería, si uno tomara ese hecho aislado, como que realmente la que estaba padeciendo un problema muy grave era la madre, y en realidad el problema lo tenía él, ¿no? Entonces, también para las autoridades es muy difícil discernir, pero el momento de actuar era ese momento y sobre el pedido que estaba formulando la madre de ayuda. Claro. Porque, digamos, se recobra por ahí la estabilidad del paciente y es muy difícil que él se autoperciba para iniciar un tratamiento que en muchos casos, para que no lleguen a situaciones graves, y la excepcionalidad requiere la internación. Sí, lamentablemente esa comunicación que compartimos ese viernes ya no es como que, entre comillas, avisó, ¿no? Claro. Porque estamos llegando ahora a una situación que él está en terapia intensiva, en un hecho que se está investigando, independientemente de lo que han dicho las pericias, pero lamentablemente ahora él está en terapia intensiva y está grave. Sí, por eso también deberá examinarse ahí el cumplimiento del protocolo por parte de las autoridades policiales que intervinieron. Claro. Pero más allá del hecho policial en sí, me parece que estas situaciones tienen que lograr, como vos bien decías, poner en la centralidad nuevamente el problema de las adicciones, cómo aumentan los consumos problemáticos en nuestro país y qué estamos dispuestos a darle como respuesta a la sociedad frente a estos problemas. La última de mi parte, cuando usted habla de consumos problemáticos, ¿lo focaliza específicamente en los más jóvenes? Y mirá, lo que pasa es que tenemos una realidad que no podemos soslayar. Nosotros hicimos un relevamiento prepandemia en jóvenes escolarizados en la ciudad de La Plata, un muestreo muy importante que publicamos, y allí se determinó que la edad de inicio del consumo, sobre todo de alcohol y de marihuana, hoy por hoy está muchas veces ubicada en rangos etarios que tienen que ver con, diría, la niñez, 11 y 12 años. Y que ya a esa altura había jóvenes que habían protagonizado episodios de consumos problemáticos. Entonces, me parece que tenemos que poner la energía ahí, pero obviamente